¿Qué tal? Mi nombre es Axel Acuña y yo les voy a hablar acerca del tema que escogí para mi investigación. Derechos humanos ante los autores delictivos. Es un tema muy importante del cual tenemos que considerar la postura que tenemos acerca de este antes de opinar y de hablar, porque tenemos una gran responsabilidad como parte de la sociedad mexicana al hablar de derechos humanos. ¿Por qué? Porque me parece que en México no están bien cimentados. Los derechos humanos no los tenemos que ver como algo malo, sino como algo bueno que precisamente desde su declaración han estado inmersos en la sociedad tanto mexicana como internacional y que propiamente a cada una de las personas les da un sentido de reconocimiento y de protección jurídica y social, no solamente nacional o como mexicanos, sino nos da una identidad internacional. Genera ciertos derechos, como por decir la vida, la dignidad, la libertad, que se deben de aplicar en México y en cualquier otra parte del mundo. Los derechos humanos, y hablo de la responsabilidad que tenemos al hablar de ellos, porque me parece que en México los derechos humanos no están bien cimentados, pero desde pequeños. Desde pequeños simplemente los derechos humanos tocamos el tema, me parece, no sé, pienso en la primaria y lo volvemos a retomar en la secundaria. Pero realmente me parece que los derechos humanos son una situación jurídica y social tan importante que los deberíamos de tener inmersos desde casa. Y algunos, sí, bien, no lo voy a negar, nos lo enseñan desde casa, como por decir el derecho a la vida, no mates, ¿no? Cuida tu vida, respeta la vida de los demás, pero no todos. Entonces creo que ahí viene un debate para comenzar muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos temas dentro de mi investigación que creo que son un parteaguas importante para generar ideas, posiciones y sí, también para generar controversia. Es decir, mi postura cuando inicié esta investigación era completamente distinta a la que tengo hoy día. Yo cuando escogí este tema dije, derechos humanos me parece un tema importante, pero lo tomé muy a la ligera y sobre todo más a la ligera sin estar muy bien informado sobre la relación que tenían los derechos humanos y los autores delictivos. Recordemos, y es un tema tan amplio que me parece que 15 minutos lo tengo que abordar así, porque realmente es un tema muy amplio. La relación que los derechos humanos tienen con los autores delictivos es increíblemente controversial, pero muy importante también, porque en un país como México, la delincuencia, el crimen organizado, las violaciones, el secuestro, ya ni siquiera hablemos de los feminicidios, que es un tema súper importante hoy en día, están inmersos en la vida diaria en cualquier parte del país. No hay un estado que se salve, no hay alguna comunidad que esté exenta de eso o alguna persona que esté exenta de eso. Simplemente está y pasa. Creo que tenemos que empezar a ser sinceros y decir que México es inseguro. México tiene un grave problema social, jurídico y sobre todo delictivo, con índices increíbles. Ocupamos efectivamente los primeros lugares en las tablas de delincuencia organizada, de narcotráfico, de feminicidios a nivel internacional. Entonces, ¿cómo intervienen los derechos humanos con todo lo que acabo de mencionar? ¿Qué relación tienen? Bueno, yo creo que en muchas ocasiones, en distintos escenarios o contextos, hemos escuchado al típico señor o a la señora decir, es que por culpa de los derechos humanos, los violadores salen, o los feminicidas. Y realmente es una postura que es muy común y que de cierta manera es válida, pero también tengo que admitir que al principio de esta investigación mi postura era la misma. ¿Cómo darle derechos humanos o derecho a la libertad, derecho a la vida, por ejemplo, o a un trato digno a una persona que efectivamente
no vio y al contrario, sí, por todo lo contrario, violó la integridad física, digna, emocional de alguna persona. Vamos a hablar en términos de un violador, por un ejemplo, ¿no? Un violador no solamente atentó contra la vida de cierta persona, sino contra su dignidad, su físico, todo lo que venimos mencionando. Entonces, ¿por qué darle un trato digno a esta persona? Entonces, eso es una pregunta importante que tenemos que manejar con mucha seriedad y responsabilidad porque realmente es importante. Uno nunca tiene que hablar suelto, ¿no? Sin base, sin información, y me parece que es importante esto. En muchas ocasiones lo hacemos, y mi postura, vuelvo a lo mismo antes de generar toda esta investigación, era esta. Y a lo mejor la resolución de mi pregunta es, hay que erradicarlos. Y de hecho, es una postura que mantuve en determinado momento de mi investigación. Sin embargo, creo que se fue modificando un poco. Se fue modificando un poco o un mucho quizá. E incluso hay politólogos que mencioné en mi investigación, figuras presidenciales, incluso, ya ni hablar de eso, que el tema de los derechos humanos lo han abordado de distintas maneras y no vamos tan lejos. Hablamos de sexenios desde los últimos 3 sexenios, y el que estamos, 2 y el que estamos transcurriendo. 2006-2012, Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, adoptó una postura de los derechos humanos en la que los derechos humanos sí existían, eran fundamentales, pero los delincuentes eran los delincuentes, los criminales eran los criminales y debían ser tratados como tal. Los criminales, la delincuencia organizada, aquellos que corrompen al sistema jurídico y social del Estado mexicano, debían ser tratados como tal. Adoptó esa postura e incluso le declaró la guerra al narcotráfico. Situación importante porque fue muy juzgada precisamente por las instituciones de derechos humanos internacionales y nacionales esta declaración de guerra. Pero la situación es, ante ciertos factores, los derechos humanos también creo que debemos concientizar que sí tienen cierto poderío, pero tiene que haber un momento en el que primero está el Estado y la seguridad. Y si México tiene un progreso en el narcotráfico así, entonces al Estado mexicano se le tiene que igualar y no podemos generar, ni las instituciones encargadas de esto, generar impunidad o que los delincuentes, el crimen organizado, vea al Estado, vea a los derechos humanos como una vía de salida para la justicia mexicana, para que los enjuicien correctamente. Entonces nos revolucionamos o revocamos a la actualidad. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente actual, que malamente comenzamos. Y me atrevo a decir malamente comenzamos en la situación de los derechos humanos, porque una frase muy célebre de Andrés Manuel López Obrador fue decir, abrazos, no balazos. Y yo me pregunto, ¿de verdad se puede abrazar a un delincuente? No hay que llegar a los límites. Me parece bien importante resaltar esto, no hay que llegar a los límites. Hay que ser justos precisamente. Hay que ser justos. La justicia es la base de toda sociedad. Entonces, no hay que llegar a los límites de te abrazo y con eso vamos a solucionar el problema, pero por otro lado también hay que matarlos, porque tienen derecho a la vida. Precisamente eso es en la Declaración de los Derechos Humanos que fue en Francia en 1948. Recordemos que el primer artículo de los derechos humanos, el derecho humano fundamental es derecho a la vida y trato digno, libertad. Entonces no se le puede privar tampoco a un delincuente de esto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y dando un giro drástico a la situación, en muchas ocasiones los derechos humanos sí han generado impunidad y han generado que ciertas personas, ciertos delincuentes salgan, pero también han generado que muchas personas que injustamente están en la cárcel precisamente salgan ilesos de alguna manera, jurídicamente hablando, de la cárcel, de un sistema penitenciario. Entonces me parece que es importante tocar ese punto. Los derechos humanos no son malos, simplemente están mal ejercidos aquí en México. Y es decir, los derechos humanos sí, en muchas ocasiones han generado impunidad
en los delincuentes, y los delincuentes lo han visto como una vía de escape para salir de la situación ilegal en la que están, pero por otro lado también investigué varios antecedentes mexicanos y me di cuenta de que los derechos humanos han hecho también han dado ciertos buenos resultados en muchísimas cosas, no solamente en un ámbito internacional, ya no hablemos de eso, ¿no? En un ámbito nacional. Es decir, les voy a comentar rápido una situación muy en particular y que en su momento fue muy controversial en Chiapas, en una colonia indígena de Chiapas. A las niñas menores de edad, sus papás, o su papá en este caso, las cambiaba por ganado. Es decir, dos personas mayores de edad se ponían de acuerdo y el intercambio es, ok, te doy a mi menor hija por, no sé, pienso yo, 10 vacas, por dar un ejemplo sencillo. Entonces, las instituciones de derechos humanos intervinieron y dijeron, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, estamos de acuerdo que esto, independientemente de que es trata de blancas, finalmente, esta niña, sin importar origen, raza, color, situación religiosa, tiene derecho a la dignidad, una vida justa, calidad de vida, libertad, precisamente, porque estamos conscientes de que a la persona a la que se le iban a vender no iba a velar por su interés superior, ni por su desarrollo, su desenvolvimiento social, educativo y vital para ella. Entonces, simplemente creo que en muchas ocasiones son mal ejercidos. Me parece que son mal ejercidos. Y es un tema súper complicado de abordar y súper complicado más allá de que la gente lo entienda, porque precisamente estamos hablando hace un ratito de situaciones gubernamentales, presidenciales, que se vinieron a dar, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hace 12 años un presidente tenía una postura muy estricta sobre los derechos humanos y hoy en la actualidad nuestro presidente tiene una postura de los derechos humanos muy blanda. Entonces, creo que en este caso, y más hablando de derechos humanos, el exceso y los límites precisamente son el problema. Los derechos humanos son lo que son, van a lo que van y se refieren a lo que se refieren, cuidan a quien cuidan, a los humanos. Entonces, en un ámbito internacional hablando, los derechos humanos son súper importantes. Y a lo mejor muchas personas se podrán preguntar, ¿por qué los derechos humanos no intervienen de la misma manera aquí como lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Volviendo a la situación de los antecedentes, los derechos humanos, hace, creo yo, un año y medio, una situación en la que un militar, había un conflicto entre huachicoleros, personas que se dedican a extraer la gasolina ilícitamente, y un grupo de militares. Había una situación, un conflicto físico presencial en el que los huachicoleros estaban amedrentando a los militares. Un militar saca una pistola y de reacción dispara a los pies. Desafortunadamente deja paralítico a la persona que se dedicaba al huachicol. Y bueno, esto fue consecuencia, pero en el acto los huachicoleros amedrentaron todavía más a los militares. Entonces, por esta situación, el militar fue a juicio y el huachicolero quedó libre. Siendo que por decir, en Estados Unidos, por una parada en tránsito vial, si la persona se niega, están en toda facultad de someterlo y hasta de cierta manera agredir físicamente. Pasa en Estados Unidos, pasa en Rusia. Entonces, me parece importante aquí que toquemos el tema de que los derechos humanos sí deben de estar inmersos hasta cierto punto. Creo que se han venido manejando mal en muchísimas ocasiones. Precisamente, los derechos humanos, creo yo, que debemos estar conscientes que son una manera jurídica en la que diariamente convivimos, en la que diariamente vivimos. Y por otra parte, sí se genera cierta impunidad, pero creo que eso es una responsabilidad muy grande política hablando y gubernamental, pero también social e individual. ¿Cómo podemos, como personas, expresarnos mal de los derechos humanos si ni siquiera sabemos cuáles son? ¿No? Entonces, por otro lado, también creo que debemos ponerle más atención y exigir precisamente a las comisiones
que se encargan del ejercicio de los derechos humanos, como es la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estar fundamentados de información, exigir y sobre todo generar resultados también como nosotros mismos. Todos tenemos derecho a los derechos humanos, voy a la redundancia. Todos tenemos derecho a los derechos humanos. De los derechos humanos nace o muere la justicia social. Yo creo que se mantiene, ni nace ni muere, se mantiene. Precisamente los derechos humanos, recordemos que se derivaron de conflictos sociales en los que los humanos eran sobajados completamente, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, entre otras guerras. Precisamente esa es la función de los derechos humanos, velar por el interés y el bienestar de los humanos en el planeta, en todas las naciones que firmaron esos tratados. Entonces, los derechos humanos siempre, a lo largo de la historia, siempre han estado, pero fundamentados desde 1948. Y en el Estado mexicano, siempre desde 1948 también, y antes también, simplemente han variado. Obviamente, hoy por hoy los tenemos más fundamentados, pero me parece muy importante que destaquemos que los derechos humanos son una situación en la que los tenemos que ver como un ente jurídico muy importante, demasiado importante, en la que los delincuentes, los autores delictivos, la delincuencia organizada en México tienen un poderío tan grande que muchas veces y desafortunadamente rebasan el poderío que los derechos humanos tienen. Y vuelvo a lo mismo, lo ven como una situación de escape. Hay un tema muy importante que logré rescatar en mi investigación, del cual mencioné como derechos humanos un contexto de guerra para el Estado mexicano. Y hablemos de que guerra es una situación es una palabra muy importante y tenemos una responsabilidad muy importante al tocarla. Porque sí, realmente los derechos humanos también han generado guerra. Pero, ¿qué queremos de esta guerra? ¿Qué queremos? ¿Qué finalidad tenemos con esto? ¿Qué situación jurídica o avance social queremos con los derechos humanos? Los derechos humanos están para servirnos como humanos, precisamente. Hagámoslos bien, tomémoslos bien, ejerzámoslos, sobre todo esto. Hagamos del ejercicio de los derechos humanos algo bien, tanto para y en contra y pro de los autores delictivos como de nosotros como humanos. Sí, bien, los autores delictivos, la delincuencia organizada quebranta el sistema jurídico nacional, la política mexicana, la sociedad mexicana. Pero tenemos que reconocer que es un mal ejercicio. Los derechos humanos están bien cimentados, mal ejercidos.